están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sin Fronteras. 3 temas en el día de hoy. En lo nacional vamos a repasar lo que pasó con aquel buque estadounidense que ingresó a territorio uruguayo, pero sin la aprobación del Parlamento. Después nos vamos a ir a Ecuador. Nos vamos a preguntar por qué en tan pocos años este país pasó a ser uno de los más violentos de la región, y vamos a hablar también sobre cómo quedó la situación de aquel cortocircuito que se generó con México. Finalmente, al cierre del programa, nos vamos a Estados Unidos porque estudiantes de más de 60 universidades organizaron protestas pro-Palestina y ya van más de 2.500 detenidos. Todo esto hoy en Sin Fronteras. Bueno, muy bien, y como todos los lunes arrancamos con Álvaro Padrón, analista internacional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, nos quedó un tema pendiente en el programa pasado, vamos a repasarlo ahora. Estamos hablando del tema del barco ¿no? Que tenía aparentemente una visita programada, según informó la Embajada de Estados Unidos, pero que cuando ingresó el buque con más de 150 militares a bordo, cabe recordarlo, no tuvo la autorización parlamentaria, y el propio ministro de Defensa, Armando Castaing-Debat, aseguró que se enteró por la prensa de este tema. En el plano internacional, ¿cómo nos deja esto? Porque es por demás curioso. Sí, curioso, ¿no? Y la verdad que todavía quedan muchas puntas sueltas. Es como un poco escasa la explicación del error. Yo elijo 2 puntas. Una interna y otra externa. La interna la veo por el lado de la desprolijidad, por decirlo menos, ¿no? Porque digamos, es un tema constitucional. El ingreso de militares de otro país no es una cuestión simplemente de trámite. Tiene que ver con aspectos muy centrales de la soberanía, de la defensa de un país. Por eso pasa por el Parlamento. Entonces, ahí hay algo que no cierra mucho. Lo van a explicar los ministros. Estaban esperando que llegara el canciller Paganini de Naciones Unidas, una cosa que es más importante de lo que se ve en los medios, ¿no? El examen periódico universal de Naciones Unidas, donde Uruguay tuvo una patinada importante con el tema de cárceles y demás, pero me preocupa esto de que parezca todo simplemente explicado por un error. Entonces, es bien importante esa visita al Parlamento. Yo tiendo a pensar que en esta doble responsabilidad de Cancillería y Defensa, la carga debe estar más en defensa. La impresión que tengo es que Paganini está haciendo un enorme esfuerzo por evitar más papelones. O sea, venimos de un periodo muy largo de este tipo de episodios en la Cancillería, y uno observa que el nuevo ministro lo que intenta, por lo menos, es que no aparezcan cosas nuevas. Entonces hay una gran preocupación quizá en esto de los detalles. Entonces, me parece que en este caso, y hasta por las características de lo que era el procedimiento, tenía bastante más peso y más responsabilidad la Cancillería. Esto de que, la Ministerio de Defensa, esto de que además que el Ministro de Defensa haya dicho que se enteró por la prensa, y que además lo hacía en el momento que la embajadora recibía el buque, ¿no? Ahí sí que estamos muy cerca de un papelón. Por eso digo que suena extraño lo de que se diga hubo un error de procedimiento, porque además, como decías recién en el arranque, había una programación. Claro. Y yo creo que ahí viene que el otro asunto, ¿no? Que es que esto no está ocurriendo con cualquier país, es con Estados Unidos, y de alguna manera una cooperación militar con Estados Unidos siempre está especialmente observada. Entonces, si era programada, parece raro, ¿no? Que simplemente hubiera un error de procedimiento. El comunicado es tremendo, además, porque las consecuencias, ahora podemos ver alguna más en clave política y sobre todo internacional, como me preguntabas, pero la primera consecuencia es que no se pudo hacer lo que venían a hacer. Claro. Así dice el texto. Además, se deja sin efecto toda actividad de índole militar que dicho buque pudiera realizar en coordinación con las Fuerzas Armadas de Uruguay, porque si se avanzaba en ese sentido se estaba violando la Constitución. Entonces lo tuvieron que hacer, y lo único que terminó pasando fue una función protocolar y cargar nafta, el combustible. Es decir, es un asunto que queda registrado, no pasó una cuestión menor. Ahora, no siendo cualquier país, siendo Estados Unidos, es donde yo voy al impacto externo, ¿no? Que para mí tiene que ver no solo con este episodio, sino con preguntarnos
hacia dónde está yendo la política exterior de Uruguay en este sentido, ¿no? Porque acá parece geopolítica pura. Nada de esto es gratis ni neutro. Es decir, este tipo de acuerdo programado, más aún si encima sale mal, tiene que ver con una orientación del país, ¿no? Entonces, nada de estas cosas dejan de registrarse en la clave de disputa geopolítica, básicamente entre China y Estados Unidos, es una ¿no? señal de cómo nos estamos posicionando. Siempre, entonces, sea en una cooperación militar, sea en comprar, por ejemplo, las lanchas, sea en una inversión que realizan estas potencias en nuestros países, en nuestra región, energía, puertos, o sea, lo hablábamos la otra vez con respecto a los puertos, ¿no? Cada movimiento que uno hace lo observa el otro y por lo tanto las decisiones de los países receptores pasan a estar en las listas que estos países van de alguna manera organizando en relación a sus alianzas, ¿no? O sea, en un tratado de libre comercio. Y no lo dije al final por casualidad, porque hacer una opción, como hizo Uruguay, de ir por todo con relación a un tratado de libre comercio con China, era un asunto de extremada, digamos, preocupación del lado de Estados Unidos. Entonces, ahí viene mi preocupación central, porque después nos podemos quedar con la anécdota de este episodio. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo pasamos de estar con todas las fichas puestas en un tratado de libre comercio con China a estar ahora en una especie de, no sé, de estrategia centrada en Estados Unidos, ¿no? Es como que demasiados bandazos, ¿no? Y eso no es gratis. O sea, eso no pasa inadvertido. Yo creo que además, si observamos a nuestros vecinos, ¿no? Esto está ocurriendo en el momento que Argentina, el gobierno argentino, perdón, no es Argentina, es el gobierno argentino, y en particular su presidente, está en esa estrategia de absoluta adhesión a Estados Unidos. Está sí, ahora en Estados especialmente Unidos. cuando se venga el próximo gobierno, seguro. Claro, pero es peor todavía, porque primero, está ahora en Estados Unidos, tercer viaje sin que sea una visita de Estado. En este caso es insólito, dice que quiere coincidir con Elon Musk, pero digamos, un presidente de un país está definiendo una especie de adhesión incondicional y se mete en la interna, como vos decías, porque además, como no hace una visita de Estado, no se relaciona con el presidente actual de Estados Unidos y cuando opina a favor de una candidatura adentro de la propia elección interna de Estados Unidos. Entonces, yo diría... agrego, ¿no? Cuando su canciller además hace una patinada fuerte con relación a China, ¿no? Dependiendo como dependen en términos financieros y se le ocurre decir esa locura de que todos los chinos son iguales, después la quiso acomodar. Pero digamos, mi punto ahí es que hay que cuidar mucho estas cosas, ¿no? Y un país chico lo tiene que cuidar más porque no va a ser por nuestro peso ni por otras razones económicas que se nos mire en el mundo, sino... Por la coherencia, por la capacidad de hacer política seria y por lo tanto mi recomendación acá vuelve a ser la misma que hace un tiempo estoy planteando en pleno año electoral y de cara a un cambio de gobierno, sea cual sea el signo político que venga, lo que hay que hacer es no innovar más, no meter más la pata y tratar de dejar que sea el próximo gobierno el que marque un rumbo y que empiece a establecer unas relaciones internacionales, ojalá que no estén llenas. Algún día vamos a hacer la cuenta de la cantidad de episodios de este estilo que se han dado en la política internacional y que afectan el prestigio de Uruguay. Álvaro, metiéndonos en otro tema que nos convoca hoy, se realizan y se vienen realizando diversas protestas en varios países del mundo en contra de la guerra que lleva adelante Israel en Gaza. Especialmente vamos a hablar sobre estas protestas que están llevando adelante en Estados Unidos por parte de estudiantes universitarios. ¿Te parece que puede llegar a tener un efecto esto? Ojalá que sí. Vamos a verlo ahora con el testimonio que vamos a tener en el tercer bloque, pero a mí me parece que lo importante es el contexto, ¿no? Después de que bajó la tensión entre Irán y Israel, que algunos incluso analizaron que podía haber sido de alguna manera un efecto de correr el foco, ¿no? Volvió el foco a donde más nos tiene que preocupar, que es en Rafah. Una ofensiva inminente. Ahora se está hablando de que es inevitable, me gustaría no tener que usar ese término, de hecho hay una orden de evacuación, es insólito, ¿a dónde van a ir? 1,5 millones de palestinos que se han ido corriendo hacia ese territorio en clave de refugiarse, entonces estamos frente a algo a punto de una nueva masacre, porque masacre ya ha habido,
esta sería increíble. Apenas anoche hubo un ataque absolutamente puntual, mínimo, y ya dejó 21 muertos, de los cuales 8 fueron niños. Ahí ya empezamos a ver la proporción de lo que está ocurriendo y todos anuncian que un ataque, una ofensiva en Rafah puede ser realmente una masacre, quizá la más grande desde que empezó este conflicto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que acumule para que esto no ocurra, yo creo que es bienvenido. Y lo que está pasando en varias partes del mundo es como que se llevó a un límite. Y el tema ya, ojalá lo podamos escuchar, ¿no? en voz de un estudiante, porque en general parece ajeno, ¿no? Y parece que este fuera solo un tema entre dos países o entre dos culturas, en fin. Y sin embargo ha tomado una escala internacional, mejor aún si este testimonio es desde Estados Unidos, es claramente donde el foco de movilizaciones ha sido más grande, sí, pero también ha sido en España, en Francia, en Suiza, en Reino Unido. Es decir, y no es solo universitario, el impacto es enorme. En el 1 de mayo ocurrió en casi todo el mundo, lo tuvimos muy fuerte aquí en Uruguay, incluso se generó una gran polémica, ¿no?, sobre las declaraciones del PIT-CNT, y creo que es un error buscarle la quinta pata al gato, ¿no? En realidad, todo lo que acumule para tratar de plantear que esto pare y que haya paz es bienvenido. Entonces, que aparezca las universidades y los estudiantes tampoco es nuevo, yo creo que es un reflejo histórico. Quizá en muchas guerras, ¿no? Quizá el más paradigmático fue Vietnam, ¿no? Fue muy fuerte las repercusiones sociales y particularmente de estudiantes en Estados Unidos contra esa guerra tremenda, porque en realidad, claro, ¿por qué digo que es especial que ocurra en Estados Unidos? Porque ahí hay una decisión clave y el impacto pasa por eso, ¿no? Por la capacidad que haya al interior de Estados Unidos de cuestionar lo que está haciendo el gobierno norteamericano. Todos sabemos que sin el apoyo del gobierno norteamericano lo que está haciendo Israel no podría funcionar. Entonces, cambiar la actitud del gobierno norteamericano sería clave para esto. Entonces, yo ahí lo que digo es que cuidado con inmediatamente poner este tipo de movilizaciones, y algo de eso pasó en el 1 de mayo en Uruguay, en una clave polarizada. Claro. Cuando en realidad lo que tenemos que intentar rescatar es que haya la mayor cantidad de voces, de movilizaciones y de presión para que pare la locura, para que paren las muertes, para que, por ejemplo, no ocurra esto de la ofensiva en Rafah, porque al final los que pagan son los inocentes, ¿no? Ojalá. Álvaro, para cerrar vamos a hablar de Ecuador, entonces un poco cómo pensás que lo que está pasando en este país, nos vamos a meter, ¿no?, con las cuestiones de este país, que tiene que ver con un país que en pocos años cambió dramáticamente y para mal. ¿Cómo pensás que influye lo que está pasando ahí en la región? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Quinto Luca y vamos a poder entender claves que a veces son muy difíciles de entender desde lejos, ¿no? Lo que está pasando, cómo está parado este gobierno, que como vos decís es un gobierno ya accidentado, fue a partir de todo el proceso de la salida de Lasso, entonces le queda apenas un año de gobierno y yo creo que eso es lo más peligroso, ¿no? Da la impresión, con el episodio en particular de la situación con México que tratamos en este programa, que hay como una agenda muy para adentro, ¿no?, donde la política internacional se termina adecuando a las necesidades del relato y de la estrategia interna, ¿no?, en este caso vinculado además al combate a la delincuencia y a la violencia, y en el medio también una lógica de utilizar eso en clave política. En fin, ¿por qué? Vamos a escucharlo a él y yo creo que no hay mucho más para decir, salvo que nos viene muy mal para la región. Un país inestable, con un gobierno que va a ayudar muy poco a crear consensos en un momento en que la región los necesita, ¿no?, de cara a algunas decisiones que se van a tomar en breve sobre la unidad en Sudamérica. Está pendiente todavía la segunda cumbre de presidentes después de aquella del retiro en Brasilia. Está pendiente la cumbre del Mercosur en julio. Está pendiente la posición que América del Sur lleve a la cumbre de Naciones Unidas de septiembre, esa que le llaman cumbre del futuro, al menos así lo menciona el secretario general. Entonces, en tiempos en que América del Sur, América Latina en general, pero en particular América del Sur necesita consensos, figuras así, tan conservadoras, tan polémicas, con tanta inestabilidad, países que están pasando por momentos tan inestables, ayudan poco a esa necesidad del consenso. Repito, las elecciones son en mayo y no cabe duda que la clave está
para ese presidente en su lógica interna. Pero bueno, vamos a escuchar en el segundo bloque quizá algunas claves y deberíamos encontrar rutas de consensos básicos, ¿no? De que por lo menos haya reuniones. Me preocupa mucho que se cancele la próxima reunión de cumbre de presidentes sudamericanos, porque volveríamos a ese estadio que habíamos tenido en los últimos 10 años de no reunión, en una parte por la pandemia, pero luego porque los gobiernos conservadores no tenían interés en la integración regional. Entonces, hay que forzar que eso ocurra, que la reunión se dé y que podamos, ojalá, nos va a ocupar algún programa eso, llegar a la cumbre de las Naciones Unidas en septiembre con una posición conjunta y ojalá con un poco más de peso de que hemos tenido últimamente. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, y quédense que en el próximo bloque entonces, como ya lo anunciaba Álvaro, vamos a estar hablando con Quinto Lucas sobre la situación de Ecuador. Ya venimos. Sin Fronteras, hagamos un poco de memoria. En la madrugada del pasado 6 de abril, el gobierno ecuatoriano desarrolló un mega operativo policial e irrumpió violentamente en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Esa actitud no solo fue hostil para con el gobierno mexicano, sino que también es un atropello a la Convención de Viena, que protege la inviolabilidad de las embajadas frente a terceros países. Para hablar de este y otros temas que tienen que ver con Ecuador, recibimos a Quinto Lucas, escritor, periodista y político uruguayo ecuatoriano, quien nació en Salto en 1963 y fue vicecanciller de Ecuador entre 2010 y 2012. ¿Qué vínculo con Ecuador? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar. Vamos a meternos en el tema de la embajada, pero antes preguntarte un poco, ¿cuál es el estado de situación de Ecuador? Bueno, la situación es muy caótica en todos los sentidos, en el sentido político, en el sentido social y en el sentido económico, ¿no? Es un país que, más allá de lo que sale en cuanto a los enfrentamientos entre las mafias del narcotráfico, que existen y son muy fuertes, hay un estado social de descomposición y uno lo ve en los barrios por la falta de trabajo, lo que lleva a muchos sectores de barrios pobres que jóvenes salgan no solo al tráfico, sino a delinquir. Entonces, una situación es difícil explicarla porque tiene mucho que ver con lo que podía ser lo de Pablo Escobar, el Medellín de la década del 80, es muy parecido y eso obviamente que está permeado en la política, ¿no? Antes de meternos en lo que fue la captura de Jorge Glass, hablemos un poquito de Daniel Noboa. ¿Quién es Daniel Noboa? Bueno, Daniel Noboa es el hijo del hombre más rico del Ecuador y uno de los más ricos de América Latina, que es Álvaro Noboa. Y en realidad él no esperaba llegar a ser presidente, él era legislador y pensaba participar en esas elecciones y después ser candidato en las próximas elecciones. Pero como todo se adelantó y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que estaba por ganar la elección, perdió muchos votos al final por la muerte de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, y se le culpó al correísmo de haber tenido que ver con esa muerte, cosa que después fue obviamente desvinculada porque no tenía nada que ver, pero todo eso incidió para que Daniel Noboa, que estaba muy abajo en las encuestas, subiese y ganase la elección. La primera vuelta saliese segundo y en la segunda vuelta ganase la elección muy bien, con una bastante diferencia, digamos. En el caso de Jorge Glass, que hablábamos, ¿no?, de su captura en la Embajada de México, recuerda un poco lo que fue lo de Julian Assange, ¿no? Hace bastantes años. ¿Cuánto puede pesar este hecho en lo internacional, digamos? Es una contradicción increíble porque Ecuador, que dio asilo a Julian Assange por todo lo que significaba la persecución y la posible extradición a Estados Unidos, lo entregó porque prácticamente le sacó el asilo y lo entregó porque fueron los funcionarios de la embajada del gobierno de Lenín Moreno quienes lo empujaron hacia afuera para que los efectivos de Inglaterra lo agarrasen. No es que entraron ellos directos, sino que fue prácticamente empujado. Aquí es al revés.
son las fuerzas policiales de Ecuador que entran directamente en la Embajada de México y rompen violentamente, sacan a Glass de su cuarto violentamente. Entonces, es como una contradicción del Ecuador que daba asilo, que se preocupaba por los derechos humanos en general en el mundo y tenía una política internacional vinculada al tema de derechos humanos y el tema de derecho humanitario, se transforma en este Ecuador que no solo no brinda asilo a los perseguidos, sino que además irrumpe en una embajada amiga, rompiendo todos los convenios. Tú Claro. decías el convenio de Viena, pero también el tema de que Glass era un asilado y estaba asilado políticamente. Por lo tanto, también se rompió el convenio de asilo. Se rompió el tema de la inviolabilidad de la embajada y el tema del derecho de asilo de Glass. Eso obviamente que tiene repercusiones a nivel internacional y lo tuvo. México se solidarizó todo el mundo. Sin embargo, para la política exterior de Ecuador, que es una política muy ligada, y hoy estaban hablando aquí de ese tema, muy ligada a Estados Unidos y muy sumisa a Estados Unidos, en una realidad geopolítica y en un mundo en que estamos prácticamente en una guerra mundial, en una lucha por la hegemonía entre Estados Unidos, Rusia, China. Ecuador está muy vinculado a Estados Unidos y Estados Unidos en principio ni siquiera dijo nada sobre la irrupción en la Embajada de México. Tuvo que el presidente López Obrador decirle qué raro que Estados Unidos no denuncie este atropello a la embajada, a nuestra embajada. Ahí es que recién la vocera de Estados Unidos, una vocera, sale a decir sí, nosotros denunciamos y esa acción un gobierno como el de Noboa no la puede haber tomado solo. La toma porque el hecho era importante para él mejorar las encuestas en cuanto al plebiscito que se venía, pero no la puede haber tomado solo. La tomó porque alguien vinculado a la embajada, él trabaja mucho con la embajada de Estados Unidos, le dijo, dele para adelante, como dicen aquí, dele para adelante, que no va a pasar nada, que finalmente el mundo se olvidará. No se dieron cuenta que estaba entrando en un país muy importante dentro de América Latina, que es México, ¿no? Bueno, ahí también pienso en lo de Assange, ¿no? Y la influencia de Estados Unidos, justamente. Es lo mismo. Finalmente, Estados Unidos está en un regreso a lo que fue su patio trasero. Y hay países que son muy importantes. Ecuador estratégicamente es importante por lo que está pasando en Colombia, por lo que pasa en Venezuela, bueno, Brasil. Y Ecuador siempre no solo tuvo una base militar de Estados Unidos, ahora tiene varias bases, que es otro tipo de bases, porque son bases de drones, y se hizo un acuerdo directo con Estados Unidos, que hay efectivos de Estados Unidos, hay contratistas de Estados Unidos que tienen inmunidad total por el convenio que firmó Ecuador lazo antes de irse con Estados Unidos. Entonces hay un vínculo demasiado estrecho que antes no existía, ¿no? Y pensando un poco en esto que estás comentando respecto a la influencia de Estados Unidos, ¿es más fácil influenciar un país cuando reina el caos dentro de ese país? Sin duda, cuando de alguna forma lo hemos visto en distintos países, que cuando hay guerras y cuando hay distintas guerras civiles y distintos problemas internos, las potencias extranjeras tienen más posibilidades de influenciar. Y eso pasa en Ecuador, porque en Ecuador hay un temor muy grande sobre el tema de la seguridad. Bueno, hablábamos, perdón, de este plebiscito justamente, capaz que nos puedes comentar un poco, pero hubo 9 de las preguntas que fueron con respuesta afirmativa, que fueron las que tenían que ver con seguridad, ¿no? Claro, el plebiscito en sí tenía 2 preguntas que eran las que le importaba al gobierno, que eran 2 preguntas económicas. Una sobre precarización laboral, ¿no?, del trabajo por horas, y otra de abrir el arbitraje internacional a los convenios entre transnacionales y el Estado ecuatoriano. Entonces, esas 2 preguntas eran las fuertes. Las otras eran todas sobre seguridad, que la mayoría de la población ecuatoriana estaba a favor. Que las armas confiscadas a los grupos narcotraficantes se le dé al ejército y a la policía, eso nadie podía estar en desacuerdo. Que los militares interviniesen en caso de necesidad, tampoco nadie estaba en desacuerdo. Entonces, si bien el gobierno lo presentó como una victoria, la verdad era de que las 9 preguntas de seguridad eran para arropar a las otras 2 que eran las que quería que ganase. No me voy a extender aquí porque es muy difícil, pero ¿por qué quería que ganasen esas 2 preguntas?
por los intereses económicos que tiene Noboa hacia adentro. Las transnacionales no son cualquier transnacionales. Él tiene empresas que son consideradas transnacionales y que tienen juicios con el Estado ecuatoriano. O sea, era para beneficiarse Era del mismo. para beneficiarse del mismo. Entonces, la gente no cayó en eso y votó cerca del 70% contra ese tipo de arbitrajes, y el tema de convenios por hora y precarización también son a favor de sus empresas, las bananeras. Entonces había todo un interés, no solo de él, de los grupos que están alrededor de él, ¿no? Que son un grupo de empresarios que no son tan modernos como otros, que de repente respetan más las horas de trabajo, que respetan los derechos laborales. Noboa y la familia Noboa tiene una historia de precarización laboral y de persecución laboral. Entonces, es un grupo distinto al de otros empresarios, digamos, mucho más modernos, ¿no? Claro. ¿Y hay mucho lobby en Ecuador respecto a estas empresas? Hay muchísimo lobby y hay mucha influencia en el Congreso, en la Asamblea, ¿no? Directo con dinero y directo con distintas acuerdos que hay con los parlamentarios. Hay muchos parlamentarios sueltos, claro, que son muy fácilmente comprables, o con puestos o con dinero directamente. ¿Y qué pasa con las poblaciones indígenas? ¿Qué rol cumplen en esto, teniendo en cuenta que muchas veces justamente son víctimas de la precarización laboral? Justamente el movimiento indígena se opuso a la consulta, se opuso a todas las preguntas, pero se oponía sobre todo a esas dos preguntas, igual que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa. Se opusieron sobre todas esas dos preguntas. Ahora los movimientos indígenas, el movimiento indígena está llamando la atención porque el propio gobierno dice que no va a cumplir esas dos preguntas y que va a ser mediante decretos ministeriales la precarización laboral, o sea, el trabajo por horas. O sea, que lo va a hacer igual, digamos. No va a cumplir lo que él mismo llamó a plebiscitar. Entonces, esa es la realidad del Ecuador, todo puede ser posible. Entonces, el movimiento indígena está llamando la atención, que si no van a haber movilizaciones, obviamente. El movimiento indígena ha sido muy golpeado en los últimos tiempos, pero siempre es una fuerza muy movilizadora y es una fuerza que puede ser catalogada para el Uruguay, digamos, de extraña, porque puede ser que esté sin movilizarse, tranquila, y de repente empieza una pequeña movilización y estalla todo el país. Claro. Eso es lo que ha pasado en las últimas dos movilizaciones. Nadie daba de que podían haber grandes movilizaciones y de repente empezó de a poco en la provincia después estalló todo el país y estaba Quito totalmente parado y varias ciudades totalmente paradas. Esa es la realidad que siempre mueve al movimiento indígena. Y obviamente esto de la precarización laboral sí le puede mover, porque obviamente les golpea mucho, pero no es el único tema, también es la internacionalización de los precios de los combustibles, un país petrolero que ya empieza a sentirse porque empieza a subir el combustible y puede subir el gas, que el gas es un detonante siempre, porque todos los indígenas cocinan con gas y utilizan el gas. Entonces, puede darse movilizaciones en los próximos meses o en los próximos tiempos. Hay que ver qué pasa ahí. Volviendo un poco al tema de seguridad, porque hubo un dato que me llamó la atención. En 2019, si hablamos de la tasa de homicidios, en Ecuador era de 6,7 cada 100.000 habitantes y ahora se convirtió en el país más violento de América Latina con 45 homicidios cada 100.000 habitantes. Y tomando en cuenta un poco lo que eran las propuestas de Noboa en este plebiscito, pues hay como una especie de buquelización, no sé si existe el término, pero de buquelización de Ecuador de alguna manera. Sin duda, porque además eso llama al voto, digamos, pensándolo electoralmente. Noboa se dio cuenta y el apoyo que tiene es el apoyo de Estados Unidos para las próximas elecciones. Se han dado cuenta de que para ganar la elección, porque él mismo, su gobierno, ha decaído mucho, para ganar la elección tenía que mostrar una especie de Bukele, alguien joven que se muestra fuerte, que además ingresa en una embajada para sacar a alguien que supuestamente está perseguido por la justicia. Bueno, está perseguido, pero eso podríamos analizar cómo fueron todos esos juicios. Entonces muestra una imagen muy firme y muy fuerte, supuestamente. Pero la realidad es que no ha cambiado nada, ni han cambiado los enfrentamientos entre mafias, ni ha cambiado que Ecuador siga siendo uno de los 3 países que exporta más cocaína a Europa. Es increíble, un país que no es productor de coca
es uno de los 3 que exporta más cocaína a Europa. Bueno, pero es que con Colombia hubo, o sea, hubo un cambio de ruta, ¿no? En el tema de la cocaína. Un cambio de ruta porque Colombia se exporta, digamos, la coca a Estados Unidos y todo lo que va a Europa sale por Ecuador, entonces ya no sale por Colombia. Y ahí se disputan los puertos. La disputa entre las mafias es sobre todo por el territorio de los puertos. Entonces, el cartel de Sinaloa es un puerto, el otro, y esas son las disputas que hay. Pero eso permeó a toda la sociedad porque después hay pequeñas mafias en los barrios que se disputan el tráfico pequeño, del menudeo interno dentro del país. Pero la realidad es esa de que Noboa juega con eso, pero no ha solucionado el problema de la inseguridad. Siguen habiendo una inseguridad total y el tema de las muertes, eso es increíble porque en casi 10 años pasó de ser uno de los países con menos muertes cada 1000 habitantes a ser el mayor, no solo de América Latina, sino prácticamente está entre los primeros del mundo. Claro. Quinto, mencionabas lo de los juicios de Glass. ¿Cómo funciona la justicia en Ecuador? Bueno, la justicia está totalmente cooptada y la justicia ahí es otro de los papeles importantes que juega Estados Unidos. Estados Unidos tiene cooptada la justicia. Han habido reuniones del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, con la fiscal. La fiscal es la que persigue sobre todo al correísmo. Primero a Rafael Correa para que no sea candidato, después fue Glass y después son en general todo el correísmo. Algunos estuvieron presos, otros tienen otro tipo de juicios. Y es una especie de lo que ahora se llama lawfare, que es la judicialización de la política. Eso es lo que se está dando mucho en Ecuador. Y cada problema que hay o cada situación que puede darse, siempre sacan algún juicio. O sea, Glass tenía prácticamente terminado su juicio, no terminados, pero ya había cumplido además más de la mitad de la condena y ahora le sacan un nuevo juicio. Un juicio por la reconstrucción de la provincia de Manabí cuando hubo un terremoto que dicen que hizo carreteras que no debía haber hecho o que hizo parques que no debía haber hecho, ¿no? Son cosas siempre así y siempre sin pruebas y siempre con las pruebas que surgen son pequeñas libretas escritas por alguien, cosas así que nunca dan consistencia a los juicios. Y sigue habiendo persecución, por ejemplo, la misma prefecta de Pichincha. Pichincha es la provincia donde está la capital, Quito. Ella es gobernadora, viene a ser como una gobernadora que es la prefecta. A ella 2 por 3 le están tratando de sacar algún juicio. Es como el lawfare, ¿no? Es el lawfare que ellos lo aplican muy bien y lo aplican muy sistemáticamente, sobre todo al correísmo. A los otros sectores políticos no lo aplican así. Entonces, ¿y cómo deja parado esto a la izquierda ecuatoriana? La izquierda ecuatoriana, en realidad, más allá de la Revolución Ciudadana y del movimiento indígena, es muy pequeña. No tiene mucha trascendencia. Y es una izquierda que siempre criticó a Rafael Correa y siempre criticó a la Revolución Ciudadana, estuvo contra la Revolución Ciudadana. Bueno, en principio esa izquierda prácticamente apoyó los juicios. Ahora, cuando se empiezan a dar cuenta de que además no solo está siendo perseguido la Revolución Ciudadana, sino que cuando empieza con uno, empiezan después a perseguir a los otros, al movimiento indígena, del cual ellos se decían aliados. Entonces ahora ya están más preocupados, pero no tienen mucha trascendencia ni política, electoral, ni social, o sea, como para movilizaciones. Quien tiene trascendencia es el movimiento indígena, que sí ha asumido una postura de alianzas en determinadas cosas con la Revolución Ciudadana, discrepando en varias cosas, porque hay algunas diferencias, y hubo diferencias cuando fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero ahora se está trabajando algunas cosas en conjunto, sobre todo en el tema económico, sobre todo en el tema de ir contra la persecución judicial, que es contra la Revolución Ciudadana, pero también indirectamente va contra ciertos sectores indígenas, ¿no? Entonces, hay un trabajo, digamos, más de acercamiento que no existía hace unos meses atrás, un año atrás. Y en esta política exterior que mira tanto a Estados Unidos y que, bueno, que también no mencionábamos la situación, lo de México, lo de Assange, ¿cómo queda parado Ecuador a nivel de la región, a nivel de América Latina? Porque
integración regional entonces nula, o no hay una mirada de interés de integración, por ejemplo. Claro, yo escuchaba lo que decía Álvaro Padrón aquí y es verdad, lo de Ecuador es un problema para la integración. No es que sea un país sumamente importante, pero sí es importante dentro de esta realidad que estamos viviendo. Ecuador no va a jugar a la integración y creo que va a tener una postura mucho más cercana a lo que es Milei en Argentina, ¿no? Entonces, aquello de trabajar por un fortalecimiento de UNASUR, creo que no le importa al... El tema es que también Noboa, además de ser un político nuevo, joven, de una familia rica, muy tradicional, muy marcada, él no tiene miedo de hacer lo que le sirva a él, así quede mal internacionalmente. Es como un niño rico que no le importa, se siente impune ante el mundo, no en general ante el mundo. Bueno, él nació en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos y estudió en Estados Unidos. Entonces es una personalidad muy compleja para inclusive dialogar con él, ¿no? Desde otros gobiernos, digo, ¿no? Desde otros gobiernos, digamos, más cercanos que pudieran conversar. Es un personaje muy, muy difícil, digamos. Totalmente. Quinto, muchísimas gracias por la entrevista, fue un gusto escucharte. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo cordial a todos los amigos y amigas que estaban viendo. Gracias por estar. Bueno, en el próximo bloque de Sin Fronteras nos vamos para Nueva York. Vamos a hablar de estas protestas contra lo que es la guerra que lleva adelante Israel en Gaza. Muy bien, llegamos al tercer y último bloque de Sin Fronteras. Estudiantes de más de 60 universidades de Estados Unidos se organizaron para protestar contra la ofensiva militar israelí en Gaza y en defensa de los palestinos. Estudiantes de otras universidades de otros países también se sumaron. Estamos hablando, por ejemplo, de Inglaterra, Italia, España o Suiza. Para conversar sobre este tema, vamos a hablar con Marco Castillo. Participó activamente de estas movilizaciones y también se encuentra realizando un doctorado en Sociología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, primero preguntarte cómo fue esa experiencia de participar y cómo ha sido participar en estas protestas. ¿Cómo se vive eso? Bueno, las protestas comenzaron en realidad desde el año pasado, desde el inicio de la guerra contra Gaza por parte de Israel. Y hubieron diferentes manifestaciones de diferentes tipos que fueron increciendo a lo largo de estos meses en que se ha visto un grado incrementado en la brutalidad de la respuesta militar de Israel sobre Gaza. Hace un par de semanas los estudiantes de varias universidades de la ciudad de Nueva York iniciaron las ocupaciones de sus campuses respectivos en protesta por la guerra y solicitando, entre otras cosas, que las universidades como instituciones tomen posicionamientos en contra del genocidio. Y a la vez, en el caso de muchas universidades privadas y algunas públicas, por el sistema de financiación y de la estructura financiera de las universidades existen importantes intereses económicos e inversiones en diferentes tipos de compañías israelíes. Y los estudiantes, una de las principales demandas de los estudiantes de todas estas ocupaciones ha sido cancelar las inversiones de capital relacionado a las universidades en Israel. Y estas inversiones van desde acciones en empresas que cotizan en la bolsa hasta inversiones directas en empresas que desarrollan tecnología militar que está siendo utilizada en el presente genocidio. Entonces, básicamente fueron protestas y ocupaciones pro paz y con una clara denuncia al involucramiento económico de las universidades y obviamente la política exterior norteamericana con el genocidio que se está desarrollando. Marco, ¿cómo ha sido la respuesta de la policía a estas protestas? Se habla de más de 2.500 detenidos.
Sí, la respuesta de la policía, que comenzó por el desalojo de la Universidad de Columbia, que es una de las que primero iniciaron las medidas de ocupación, a la cual se sumaron básicamente todas las más grandes universidades de la ciudad de Nueva York y obviamente fuera de Nueva York en el resto del país y luego internacionalmente también. La respuesta fue de mucho acoso policial, de mucha presencia policial, hostigamiento, de intentos de las administraciones de las diferentes universidades de acosar la presencia de las y los estudiantes en los campuses y finalmente decidieron de forma algo inédita para las últimas décadas permitir que los campuses sean invadidos por la policía para realizar los desalojos. Eh, a diferencia, esto creo que es importante entender que marca una diferencia entre nuestras tradiciones en Latinoamérica de autonomía universitaria, donde gracias a las reformas de Córdoba, de alguna u otra medida, todas nuestras universidades son espacios donde la policía no tiene acceso. En Estados Unidos eso no es así, y la policía puede tener cierta presencia o mucha presencia en algunos casos en los campuses o en el espacio universitario. Sin embargo, la tradición de las universidades ha sido no dejar que la policía ingrese al campus para desalojar ningún tipo de manifestación política. Y en gran parte eso se debe a la noción de la primera enmienda constitucional de Estados Unidos que tiene que ver con el derecho a la libre expresión. Sin embargo, y eso es lo inédito, las administraciones universitarias consideraron que existían medidas justificadas como para interrumpir la libre expresión de los estudiantes y admitieron, y de hecho que solicitaron la presencia policial para desalojar a los estudiantes. Y como en cualquier intervención a protestas de este tipo, las intervenciones policiales fueron extremadamente brutales y violentas. Y pasaron no solamente por atropellos físicos, bueno, diferentes tipos de gases lacrimógenos, con personas que fueron golpeadas al punto de romperles los huesos, las piernas, los dientes, asaltar a personas que eran mayores, a profesores universitarios que trataban de defender o trataban de resguardar a los estudiantes. Hubieron muchísimos, ¿cómo se llama?, casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y obviamente una cantidad de centenares de personas detenidas que también no tiene mucho precedente en la historia de las movilizaciones estudiantiles, particularmente aquí. Sin embargo, después del desmantelamiento de casi todas las ocupaciones, existe una institución que todavía tiene una ocupación, que es el Fashion Institute aquí de Nueva York, que es una sede universitaria también. Excepto esa, todas las demás fueron intervenidas por la policía, que luego del desalojo de Columbia, que coincidió en el mismo día del desalojo de la City College, que forma parte del sistema público de la universidad. A partir de ahí, como el libreto de la policía fue intervenir y el libreto de las administraciones universitarias fue pedir que la policía intervenga en mayor o menor grado de violencia o aceptando en mayor o menor grado algún tipo de violencia por parte de la policía. Y el hecho de Sí. que se hayan tomado estas decisiones inéditas, perdón Marco, ¿te Sí. parece que está vinculado con el contenido de la protesta, la razón de que sea una protesta en contra de Israel? Sí, creo que hay que aclarar en primer lugar, no es una protesta en contra de Israel, Perdón. es una protesta en contra de la guerra que sectores o los sectores políticos de Israel impulsan en contra de Gaza. Y hay que entender esto porque existen, perdón por esclarecer esto, No, pero es está importante, perfecto porque es es una importante en el aclaración contexto válida. porque existe una conflagración de lo que es antisemitismo con antisionismo, con una protesta en contra de la guerra. Uno de los sectores más movilizados en contra de la guerra en Nueva York, que tiene una población judía muy importante, creo que es la principal por fuera de Israel en el mundo, uno de los principales sectores que organizaron estas protestas fueron justamente los sectores judíos. Hay una organización que se llama Judíos por la Paz, Voces Judías por la Paz, pero en general muchos estudiantes judíos que rechazan que en el nombre del Holocausto, en el nombre de la memoria histórica de sus culturas y de sus pueblos y sus religiones, se intente justificar lo que es un nuevo genocidio, ¿no es cierto? Entonces, las protestas por parte
de los sectores de derecha que también habían convocado a los directores y presidentes de las universidades a declarar ante el Congreso, trataban de hacer esta asimilación entre lo que es protestas pro paz con antisemitismo, que es, ¿cómo se llama?, una manipulación de la verdad, ¿no es cierto? Entonces los estudiantes tuvieron mucha claridad con relación a eso. Esto es una protesta en contra de la guerra, en contra del genocidio, y es pro paz, ¿no es cierto? Obviamente las ocupaciones que son una medida de fuerza, que fueran pacíficas, sí eran medidas de fuerza y sí fueron disruptivas de la vida ordinaria, pero la razón detrás de esto es que está ocurriendo un genocidio que más disruptivo que eso, ¿no es cierto? Entonces las protestas fueron consideradas legítimas por parte de los estudiantes, pero sí, tenés razón, como fueron efectivamente disruptivas, como efectivamente lograron generar mucha solidaridad por parte de todo el sector movilizado, en particular en la ciudad de Nueva York, pero de todos los sectores sociales y todas las personas que estamos en contra de la guerra actual, como generó esa simpatía, existe como una conciencia colectiva de que efectivamente eso fue lo que motivó tratar de desmantelar estas acciones que fueron de unidad, de mucha claridad y de bastante impacto, ¿verdad? Que trajeron la atención nuevamente a cómo la vida de muchos estadounidenses está muy relacionada con la política exterior, donde se utiliza dinero de fondos públicos para financiar lo que termina siendo crímenes de guerra en contra de palestinos en Gaza. Marco, hablando de política exterior, y te pido brevemente porque ya es para cerrar, pero ya conocemos obviamente lo que es la postura de Donald Trump respecto a esto, pero ¿cómo se está parando Biden en relación a este tema, teniendo en cuenta también el momento especial político que se está dando en Estados Unidos? Sí, hay unas elecciones que se vienen a fin de año y y se supone que Biden representaría una voz diferente a Trump con relación a política exterior. En particular política bélica, porque viene el sector demócrata versus lo que son los más conservadores del sector republicano. Sin embargo, Biden es uno de los principales financiadores de la guerra en Gaza. Biden es lo que se conoce como un liberal zionist, una persona que adscribe de alguna manera al sionismo liberal y encuentra que las acciones de Israel son de alguna manera justificadas. Ha reiterado en ocasión tras ocasión que en él se encuentra el mayor apoyo pro-israelí que existe en Estados Unidos. Entonces, como consecuencia de eso, como consecuencia del apoyo casi restricto de la administración de Biden a Israel, es que Israel puede continuar haciendo lo que está haciendo. Y eso le ha costado mucho apoyo en las primarias internas del Partido Demócrata, donde el sector árabe americano está votando en blanco en las elecciones internas, al punto que actualmente las encuestas de opinión muestran que Biden pierde. Si fuera hoy la elección, Biden pierde la elección ante Trump, porque tampoco está logrando movilizar el apoyo que antes solía tener de los sectores centro-izquierda de la base demócrata o de los electores en general. Entonces la guerra en definitiva está teniendo un impacto muy como se llama, negativo también para la campaña política de Biden. Muy bien, Marco, muchísimas gracias por estos minutos para Sin Fronteras. Ha sido muy interesante escucharte. Muchas gracias. Muy bien, y nosotros llegamos al final de este programa de Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Hasta luego.